Muy bien. Eh, Hoy vamos a hablar sobre las alteraciones cromosómicas, ¿verdad? Em, en clases anteriores, pues ya he visto que les han enseñado un poco de la estructura básica de los cromosomas, también han visto nomenclatura. Entonces, hoy vamos a abordar las alteraciones. Las alteraciones cromosómicas pueden ser de dos tipos, pueden ser numéricas o estructurales. Las numéricas, como su nombre lo dice, pues van a estar asociadas a la cantidad de cromosomas, mientras que las estructurales, que son las que vamos a ver más adelante, están asociadas a la forma de los cromosomas. Entonces, en las numéricas tenemos las euploidías, y las aneuploidías. Las euploidías se refiere al aumento de los cromosomas, pero múltiplo de 23, ¿verdad? Y dentro de ellas tenemos la triploidía y la tetraploidía. En las aneuploidías tenemos las trisomías y las monosomías. Para comenzar, las triploidías. En este caso, pues van a ser las más frecuentes de las euploidías. eh, Van a estar identificadas más que todo por pérdidas gestacionales, es decir, que se van a identificar más que todo por abortos, generalmente en el primer trimestre. Em, Son pocos los que llegan a término, sin embargo, sí se da, ¿verdad? Solamente que la mayoría pues se evitan. Hay casos excepcionales como ese que les presento acá. Era un producto de 34 semanas, un bebé de 34 semanas que tenía 69 cromosomas XXY. eh, pues como ustedes pueden ver, ¿verdad? Tiene varias deformaciones, desde la forma del cráneo, la forma de las orejas, que igual tienen implantación baja. También pues hay micronatia y eso es solo en lo visible, ¿verdad? Porque también vemos como los pies hay deformaciones, pero también se describe en este caso, que es un artículo que es muy interesante, la verdad. Hay una agenesia renal, hay estenosis pulmonar. Bueno, al final este niño fallece a los 15 días, pero realmente estas son excepciones, la mayoría son abortos, ¿verdad? Sin embargo, de todas estas patologías, las triploidías son las más frecuentes. De, Luego vemos el mecanismo citogenético, que puede ser por diginia y tiandria, que eso lo vamos a explicar más adelante. El cariotipo es 69XXX o 69XXY y 69XYY. Como decíamos, el 7.5 van a ser abortos. Eh, Algo que les decía, ¿verdad? Las euploidías son múltiplos del 23, o sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, entonces estas se van a caracterizar por ser múltiplo de 23. En este caso vemos 69, pues es un múltiplo de 23, ¿verdad? Em, y aquí vemos cómo son los mecanismos citogenéticos por los que se pueden producir las triploidías. La primera es la diginia, que es cuando un espermatozoide haploide normal se une y fertiliza a un óvulo que tiene una doble contribución genética, que es el que está aquí. Entonces eso va a dar como producto un cigoto de triploide. Bueno, dentro de estos dos, este es el que va a tener mayor probabilidad de sobrevivir, pero este se va a caracterizar por un retraso en el crecimiento intrauterino, macrocefalia, ¿verdad? Y luego tenemos el diandria, que ese se caracteriza por tenemos un óvulo haploide, es decir, solo con sus 23 pares, y este va a ser fertilizado por dos espermatozoides y eso me va a dar un producto de 69 que es un cigoto triploide. Este pues va a producir molas hidatidiformes incompletas. Ustedes van a ver más adelante en la carrera que realmente las molas significan un riesgo para la mujer, ¿verdad? Porque están asociadas a coriocarcinoma, aparte de riesgos de preeclampsias. Entonces, estas son las probabilidades cuando
sucede este tipo de mecanismo citogenético. En general, pues decimos que la mayoría pues son abortos, ¿verdad? De ahí los productos con una línea celular diploide, cuando hablamos de mosaicismo 3N, 2N, hay una mayor sobrevivencia, pero aún así va a ser un fenotipo anormal. Eh, la evidencia de este se va a hacer un cariotipo en piel y los mecanismos que los pueden producir mosaicismo es por errores durante la división del cigoto en la diginia o diandea tardía, ¿verdad? Luego tenemos la tetraploidía, que se origina por un fenómeno de endorreduplicación, cuando después de la mitosis no se completa la división citoplasmática, quedan las células con el doble material genético. En este caso, el cariotipo sería 92XX o 92XXYY. Bueno, luego tenemos de las aneuploidías, que eran los otros tipos de alteraciones numéricas. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Estas no van a ser múltiplos de 23 y se van a caracterizar por la ganancia o por la pérdida de cromosomas. Esto lo vamos a encontrar en el 3 al 4% de los embarazos y pueden ser trisomías, monosomías o tetrasomías. Las trisomías son las ganancias de un cromosoma, ¿verdad? Algunos son incompatibles con la vida, como la trisomía 16, pero vamos a ver que dentro de las aneuploidías, las más comunes son las trisomías. Y son más comunes porque son las más compatibles con la vida. Tenemos la trisomía 18, la 21, la 13, ¿verdad? Eh, entonces, son las más conocidas. Y luego está la monosomía, que es la pérdida de un cromosoma, y que estas, pues, en su mayoría son letales. Y un ejemplo bueno, el único ejemplo que tenemos de monosomía, pues es el síndrome de Turner, ¿verdad? Luego tenemos las tetrasomías, que son las ganancias de dos cromosomas del mismo par. Ejemplo de tetrasomías, pues tenemos algunas variables del síndrome de Klinefelter, que los vamos a ver más adelante. Y pues, ¿cómo se producen estas aneuploidías? Por un mecanismo genético, ¿verdad? Llamado un fenómeno de no disyunción. Eh, y bueno, aquí vemos, ¿verdad? Cómo eh, en el, en el caso de la monosomía vamos a ver un cromosoma nada más en la célula. En las trisomías, pues aquí vemos tres y aquí en la trisomía cuatro. Y aquí vemos cómo es que se da este fenómeno de no disyunción, que el fenómeno de no disyunción tenemos como dos cromosomas bivalentes homólogos en anafase 1, en la meiosis 1, pues no se separan, ¿verdad? Vemos aquí que no se separan y eso da origen a los siguientes productos, a un gameto, a dos gametos nulisómicos y a dos gametos disómicos. Y si no se da en la meiosis, el fenómeno de no disyunción no se da en la meiosis 1, se puede dar en la meiosis 2. Y en este caso vemos como las cromátides, en este caso, pues no se separan, ¿verdad? Y en este caso vamos a tener un producto disómico, un gameto disómico, uno nulisómico y dos normales, ¿verdad? Porque eso es lo que normalmente debería de pasar, son monosómicos. Entonces, el más común de los fenómenos de no disyunción son los de la meiosis 1 y este es un mayor riesgo, se va a presentar en un mayor riesgo en mujeres mayores de 35 años. Eh, este es como, digamos, la causa más común de las trisomías como tal. Entonces, es bastante el factor de riesgo de una mujer que tenga hijos arriba de los 35 por esto, ¿verdad? De las trisomías, la primera y la más común es la trisomía 21. La incidencia es 1 en 700 o 1 en 1000 nacidos.
El cariotipo es 47XX más 21 o 47XY más 21. Y vemos aquí pues cómo se ve que hay tres pares, ¿verdad? En el 21, cosa que no es normal. Ahora vamos a ver cómo es que se manifiesta la trisomía 21. Aquí vemos cómo hay una hendidura entre el primer dedo del pie y el segundo. Esto es súper común, ¿verdad? Pero no solo de este síndrome, sino que en varios síndromes vamos a ver el pliegue simiesco o surco palmar único. Si usted ve en la palma de su mano, pues nosotros tenemos mucho más surco, ¿verdad? Acá, pero en estos niños solo vamos a ver este. Otra cosa que vamos a ver en estos niños es la implantación baja de las orejas. ¿Cómo sabemos que la oreja está implantada baja? Pues es una línea imaginaria que trazamos desde el extremo del ojo y vemos que la orejita está abajo, ¿verdad? Vemos también como el pliegue, esta oreja está plegada de una forma anormal. Otra cosa es que hay una protrusión de la lengua, generalmente o porque la boca es muy pequeña o porque o la lengua es algo grande en tamaño. También vamos a ver anormalidades en los dientes, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen, que este pliegue del ojo esté hacia afuera también es parte de la patología. Y pues también podemos ver cómo el pliegue nasal, en este caso, perdón, la raíz nasal es plana y entonces eso es bien común en ellos. Luego también podemos ver las manchas de Brushfield, que son estas blanquitas que pueden ver acá. Sí se describen un montón en esta patología, pero no son como únicas, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver cuál es el porcentaje en el que se presentan. No son como de los hallazgos más comunes. Los ojos almendrados, ¿verdad? En estos niños son característicos. La frente amplia. eh, También podemos ver cómo hay un aplanamiento, pues, de la región media y puede haber microcefalia en el cuello, pues generalmente cuando están pequeños, ¿verdad? Que acaban de nacer o son bebés, vamos a ver como el cuello es corto y a veces puede haber un excedente de piel. Eso es bien común a esas edades. Eh, la boca, ya les decía, que era pequeña. En las manos y pies puede haber braquidactilia y clinodactilia, ¿verdad? Es cierto. Ustedes se fijan en las manos de estas personas, son bien pequeñas, ¿verdad? Y clinodactilia, pues es como una flexión anormal. Generalmente la vamos a ver en varios síndromes en el quinto dedo. Los del surco palmar también creo es algo que deben de prestar bastante atención. No solo se presenta aquí, pero sí en varios síndromes, entonces es algo que ustedes tienen que fijarse en el examen físico. Hay criptorquidia, es decir, que no han descendido los testículos en algunos casos. Pueden presentar problemas oculares, los más comunes pues son hipermetropía, miopía, cataratas, pueden presentar hipoacusia. em, pueden presentar, bueno, algo también característico y que también delimita mucho el pronóstico de vida de estos pacientes son las cardiopatías. Las comunicaciones interauriculares e interventriculares son bien comunes, las leucemias agudas también, en lo neurológico pues pueden padecer de Alzheimer, eh, hay hipotonía, hiperlaxitud y pues pueden desarrollar hipotiroidismo. Aquí vemos algo que es bastante característico en estos pacientes, el retraso mental, ¿verdad? Claro que va a ser de grados variables porque vamos a ver incluso personas que se desenvuelven muy bien y que son hasta cierto grado independientes, pero sí el retraso mental lo vamos a ver presente incluso en un 100%, ¿verdad? O sea, es bastante marcado este rasgo en ellos y el coeficiente intelectual puede ser entre 25 y 50. ¿Cuáles son los riesgos aumentados en el recién nacido y en la lactancia precoz? Pues las cardiopatías congénitas, les decía. Eh, También está el defecto en el canal aurículo-ventricular, defectos del tabique ventricular, las malformaciones gastrointestinales, pueden haber atresia duodenal o traqueoesofágica, hipotiroidismo congénito,
opacidades y cataratas del cristalino, una pérdida auditiva y criptorquidia. ¿Cómo es la etiología, verdad? El 95% es por la presencia de un tercer cromosoma 21 completo y de un 3 a un 5% puede ser parcial. Es decir, que en en la mayoría de pacientes con trisomía 21, como su nombre lo dice, vamos a encontrar que tienen 47 cromosomas, ¿verdad? Porque hay uno extra, ¿verdad? Eso es lo más común, pero también podemos encontrar pacientes con, y aunque suene raro, con trisomía 21 que tienen 46 cromosomas. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Es que ellos van a tener solo de forma parcial una porción extra del cromosoma 21 y esto es por translocación y es una translocación llamada robertsoniana, que la vamos a ver más adelante en las anomalías estructurales, pero en estos pacientes vamos a ver cómo hay 46 cromosomas, que es lo que todos tenemos normalmente, ¿verdad? Pero lo que le da el rasgo o el fenotipo es que hay una porción extra en ese cromosoma. Y generalmente esa translocación se da con los cromosomas, el 14, vemos aquí, que está representado en este cariotipo, pero también lo podemos encontrar con el cromosoma 22, generalmente se puede dar. Y el máximo del 2% va a presentar mosaicismo. eh, y bueno, lo que les decía, ¿verdad? En la mayoría de trisomías van a ser causadas por una no disyunción en la primera división meiótica. Eso también sucede en el caso de la trisomía 21 y por eso es que está asociado a un riesgo con la edad materna avanzada, porque la primera división meiótica, la no disyunción en la primera división meiótica está asociada a edad materna avanzada y vemos aquí como a los 30 años el riesgo de una mujer de presentar un hijo con síndrome de Down es 1/1000 y vemos que a los 45 es 1/50, es decir, hay muchas probabilidades eh, de tener un hijo con síndrome de Down. El riesgo de recurrencia en el caso de una trisomía 21 para las mujeres, o sea, cuando ya existe una, una pareja con un hijo de síndrome de Down, si son mayores de 30 años, el riesgo va a ser el mismo que el de una mujer de su misma edad, pero en las mujeres jóvenes sí va a incrementar el riesgo, ¿verdad? Y en el caso que exista una translocación, no está asociado el riesgo de edad materna avanzada, pero sí, si la translocación la presenta la mujer, entonces hay un mayor riesgo de presentar un hijo con síndrome perdón, con trisomía 21. Ya no se le llama síndrome de Down, sino trisomía 21. En el caso de uno de los padres que tenga una translocación robertsoniana, entonces, ¿qué es lo que les explicaba anteriormente? Entre dos cromosomas 21 el riesgo es de recurrencia del 100% independientemente del sexo que lo vaya a transmitir. Y si ninguno de los progenitores es portador de la translocación, entonces la recurrencia va a ser del 2 al 3%. Bueno, luego tenemos la trisomía 18 o síndrome de Edwards. El cariotipo de ellos es 47XX más 8 o 47XY más 8. Es de predominio, bueno, ahí dependiendo de la literatura, ¿verdad? Porque en algunas se describe como ligeramente es mayor en mujeres, pero en otras se describe como 4/1. Algo aquí característico es que el 90% van a ser abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que realmente la esperanza de vida para estos pacientes, a pesar que nacen, pues es bien corta. ¿Qué es lo que vamos a observar en el paciente con el síndrome de Edwards? Pues, y no solo en estos síndromes, pero ya lo veíamos en la clase anterior, esta flexión del quinto dedo sobre el cuarto y del segundo sobre el tercero, lo vemos en varios síndromes, también se presenta aquí. También vemos una microcefalia en estos pacientes, una micronatia, vemos como
mandíbula está como pequeña, ¿verdad? En este caso también vemos implantación baja de la oreja, vemos que la cara es, perdón, el pabellón auricular tiene una rotación no usual, hay una hipoplasia de la mandíbula, vemos aquí, ¿verdad? Se ve, porque lo normal es que la punta de la nariz pues generalmente encaja con la mandíbula y aquí vemos que no, ¿verdad? Que se ve como para adentro. Entonces el cuello es corto. Aquí vemos cómo se presenta el labio y el paladar hendido. También hay una mano en garra, ¿verdad? Pueden haber deformidades en las extremidades, ¿verdad? En esos pacientes y pueden presentar un riñón en herradura. Aquí vemos también cómo está esta flexión de los dedos anormal, o que pueden hacer como un puñito, ¿verdad? Eso se presenta bastante en ellos. Aquí vemos como la raíz nasal está como plana, la frente es estrecha, hay hipertelorismo, es decir, los ojos están separados. También a nivel del, del- de las tetillas, ¿verdad? Vemos cómo están separadas, cosa que no es normal. Y aquí vemos más de las manifestaciones. Estos niños pueden hacer postérmino, el panículo adiposo y la masa muscular es escasa al nacer, pueden tener hipotonía que va a evolucionar a hipertonía, lo craniofacial, pues básicamente ya lo mencionamos ahí abajo, ahí atrás. Las extremidades, la mano trisómica, que es lo que les explicaba de también cómo flexionaban los deditos, ¿verdad? Eso también pueden tener pies ambos o equinovaros. Veíamos también a nivel del tórax cómo había anomalías en las mamas, pueden estar hipoplásicas y en lo urogenital pues veíamos la, el riñón en herradura, pero también pueden haber hipospadias. em, las, en lo cardiovascular es básico en este cuadro, ¿verdad? Porque vemos que se va a presentar en un 90% y, y son cardiopatías congénitas, puede haber comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, y en el tracto gastrointestinal vemos el divertículo de Meckel, en la piel puede ser marmorata, en lo radiológico podemos ver el esternón corto, caderas luxadas. Es bastante amplio el cuadro de estos pacientes, pero algo que llama mucho la atención es, y lo vamos a ver más adelante, es el pronóstico, ¿verdad? Se va a presentar en 1/6000 o de 1 a 13.000 nacidos vivos. Lo más común es la etiología más común es la trisomía de todo o gran parte del cromosoma 18, es decir, que va a tener 47 cromosomas, eso es lo más común, es del 95 al 96%. Y como decíamos, la mayoría de las trisomías se da por un producto de no disyunción. También la podemos encontrar por translocación y por mosaicismo. La recurrencia es de 0.55% en familias que sean en lo demás normal. También está asociada a edad avanzada, eh, y cuando decimos edad avanzada materna, pues es mayor a los 35 años. Vemos cómo varía, ¿verdad? El riesgo de 36 años es de 1/2500 y ya a los 43 es de 1/500. Entonces es bien marcado el aumento del riesgo relacionado a la edad materna. La mortalidad se da en el 60% en la primera semana de vida. Recuérdense que al principio les decía que el 90% de estos niños eran abortos. O sea, realmente el pronóstico de estos niños no es bueno, ¿verdad? Y el 94 al 95% van a fallecer en el primero y en el segundo año de vida. ¿Cuáles son las principales causas del fallecimiento? Ya decíamos anteriormente como las cardiopatías eran algo bien marcado, que el 90% lo iba a presentar, entonces son cardiopatías congénitas, apneas y neumonías que se van a relacionar pues con la causa de la muerte de estos pacientes. Luego tenemos la trisomía 13,
El cariotipo va a ser 47XX más 13 o 47XY más 13. Bueno, este es como más alarmante, ¿verdad? Porque vamos a ver incluso que estos pacientes van a tener solo un ojito en algunos casos, en algunos artículos lo describen como ojo de cíclope. Eh, También podemos presentar, bueno, este niño tiene muchas malformaciones, si se ven en la boca también, pues ni siquiera hay no hay una apertura, ¿verdad? El labio y el paladar hendido son comunes, que la raíz nasal sea plana también, hay, hay polidactilia, eh, en el caso de, de las extremidades, vemos como aquí hay una clindactilia, que es como la flexión del quinto dedo. También podemos ver úteros bicóncavos, em, y pues aquí tenemos otros hallazgos. Hay microcefalia también, holoprosencefalia, episodios de apnea, hipotonía. La frente puede ser inclinada hacia atrás, anomalías oculares que eran lo que veíamos, la microftalmia o el coloboma del iris. El coloboma es una mancha que es como cuando el iris se extiende, perdón, las pupilas se extienden hacia el iris. Eso es el coloboma, micronáctea, hipotelorismo ocular, pabellones auriculares malformados, defectos en el cuero cabelludo. Vemos como en las imágenes que les presenté habían dos con labio y paladar hendido y eso es bastante frecuente, un 65%. Hemangiomas capilares, que son como tumoraciones, ¿verdad? Formadas por vasos sanguíneos, epicanto, el cuello corto, el exceso de piel en la nuca. Y en lo cardiovascular vamos a encontrar la comunicación interauricular, la persistencia del ducto arterioso, en los varones criptorquidia, el riñón poliquístico, el útero bicorne, polidactilia. También veíamos que pueden presentar las mamas hipoplásicas. Entonces, en la etiología, la trisomía regular, es decir, que tenga 47 cromosomas, es lo usual, ¿verdad? En el 90% de los casos, la mayoría se deben a la no disyunción en la meiosis 1, como las otras trisomías que hemos mencionado. Y aproximadamente un 20% de los casos se debe a translocaciones desbalanceadas. La más frecuente es la translocación entre el cromosoma 13 y el 14, por su brazo largo, ¿verdad? Esa va a ser la más frecuente y los mosaicos van a representar el 5%. ¿Cuál es el pronóstico? La supervivencia es de 7 a 10 días, ¿verdad? Ya vimos cómo se veían esos niños, que realmente no tienen un buen pronóstico y el 90% va a vivir menos de un año. ¿A qué se debe la mortalidad en estos niños? Pues a insuficiencia cardiopulmonar en un 69%, los defectos cardíacos en un 13%, también se asocia con neumonía, ¿verdad? Y la recurrencia es menos de un 1% de los casos de trisomía regular. En los casos de pacientes con translocación, el riesgo de un nuevo descendiente afectado es algo superior, llegando al 5%, y siendo más frecuente en estos los abortos espontáneos. Bueno, hoy vamos a las aneuploidías de los cromosomas sexuales. Pues como decíamos ya, ¿verdad? Aneuploidía es la ganancia o la pérdida de cromosomas sexuales. Ya decíamos que eh, el único ejemplo de pérdida de kromosomas era el síndrome de Turner. Y trisomía, pues también tenemos a nivel de cromosomas sexuales, tenemos a Klinefelter aquí. Comenzaremos con el síndrome de Turner, que el cariotipo es 45X. Vemos acá cómo solo se ve pues un cromosoma en este caso. Vaya. El síndrome de Turner, ya decíamos, y en su libro también pues lo recalca bastante, es que este es incompatible generalmente con la vida dentro del útero, pero una vez
ya nace este bebé, pues generalmente no hay muchas dificultades en cuanto al pronóstico, como veíamos con las otras patologías. Eh, y estas son bien características. Empecemos como al nacimiento, que es lo que podemos ver, o cuando están, o cuando son lactantes, pero todavía. Eh, el edema en los miembros superiores, aquí vemos, ¿verdad? En los miembros inferiores también puede haber edema. Eh, También algo que los caracteriza es que tienen un cuello corto y hay un excedente de piel. Eso es bien característico en el síndrome de Turner y aquí lo vamos a ver incluso ya en el adulto, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en síndrome de Down decíamos que también existía este signo? Sin embargo, si ustedes se fijan en los adultos, pues casi no se observa, pero en cambio aquí se mantiene, ¿verdad? El cuello con ese excedente de piel. En el caso de este niño también vemos una malformación a nivel de tórax aquí, ¿verdad? Eh, la implantación baja de las orejas, como en la mayoría de síndromes que hemos visto. Eh, También en este caso, ya decíamos, aparte del cuello que es corto, que es ancho y que hay un exceso de piel, porque vamos a ver que la implantación del cabello es bien baja, ¿verdad? En esta paciente. Eh, Vamos a ver en esta niña, es una adolescente. Si nos fijamos bien, pues las mamas están poco desarrolladas para una niña de 13 años porque el pezón es bien pequeño. Y otra cosa es que están separadas las mamas, ¿verdad? O sea, los pezones están separados y a eso también se le conocía como hipotelorismo, pero a nivel, o sea, de mama. Otra cosa que es característico es que las tallas de estos pacientes son bajas y en esta niña también vemos algo que es característico, que son el cúbitos valgus, que se refiere a, si ustedes se ponen en una posición anatómica, se van a dar cuenta que este ángulo de ella es bien amplio, ¿verdad? Entonces a esto se le llama cúbitus valgus y se va a presentar en esos pacientes. La talla corta, como, perdón, la talla pequeña, como ya decíamos en ella. em, y pues de ahí son cosas que vamos a ver. Ah, bueno, vamos a ver que las características secundarias en estas niñas no van a estar desarrolladas. Y vamos a ver otras anomalías, pues como decíamos, pueden haber edemas de manos y pies, puede haber escoliosis, genu valgus también, fallo gonadal, infertilidad, anomalías cardiovasculares, nevos pigmentados. También se asocian a otras patologías como hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, entre otras, ¿verdad? El síndrome de Turner, el nacimiento es de 1/2000 a 1/5000 recién nacidos vivos mujeres. Cerca del 1% de todas las concepciones se presentan una monosomía, o sea, es bien poco, ¿verdad? Porque ya decíamos que generalmente se abortan, ¿verdad? La mayoría termina en abortos espontáneos, generalmente durante el primer trimestre de embarazo. Y la etiología existen diferentes fórmulas cromosómicas, ¿verdad? El clásico es el cariotipo 45X, que este va a representar un 45 al 50%. También pueden presentar mosaicos, que los mosaicos es que se van a expresar en algunas células, ¿verdad? 45X o 46XX, y eso representa de un 15 a un 25%. El englobado de la digenesia gonadal mixta, con anomalías estructurales en los cromosomas X, también puede haber, va a ser un 10%, puede haber un cromosoma en anillo, un isocromosoma de lesiones selectivas, que ya las vamos a ver más adelante. Y pues también hay formando parte de un mosaicismo triple X, que se va a representar un 3%. Recordemos que algo que tenía capacidad el cromosoma X es que se podía inactivar, ¿verdad? Entonces, a pesar que vemos aquí que hay más de un cromosoma X, no es tanta la diferencia.
pero sí van a haber fenotipos ligeramente diferentes, ¿verdad? Luego vemos el síndrome de Klinefelter, que esta pues se va a manifestar en hombres y el cariotipo es 47XXY. Y en este vamos a ver, lo primero es la talla, ¿verdad? Ellos van a ser bien altos. Otra cosa que vamos a ver y que normalmente pues no se debería de observar en un hombre es la ginecomastia, el crecimiento de las mamas. Entonces, esto también los predispone a riesgo de cáncer de mama con respecto a un hombre normal, ¿verdad? En esta imagen, pues aparte de ver que es un hombre alto, ¿verdad? Podemos ver que las mamas se ven un poquito grandes, a pesar que es alguien delgado, ¿verdad? Se ven las mamas grandes. Vemos algo que nos llama la atención y es la distribución del del vello púbico. Es una forma ginecoide porque la forma en triángulo generalmente se observa en mujeres. Eh, Otra cosa que vemos es que no hay vello corporal, ¿verdad? No se le ve vello corporal. Sé que es una imagen a blanco y negro, pero también vemos en esta de acá que no hay vello corporal. Igual en esta observamos la ginecomastia, eh, no vemos barba o vello facial, o sea, esos hombres no se les ve para nada el vello facial. Y las otras manifestaciones que podemos observar es en el caso de a nivel genital, si podemos ver aquí no se le ve para nada pues los órganos genitales, ¿verdad? Entonces hay una hipoplasia testicular en esos pacientes que también generalmente se tiene la concepción que son infértiles. También se puede observar osteoporosis en esos pacientes. Hay una masa muscular poco desarrollada y por eso tienden a cansarse. Puede haber clinodactilia. Ya veíamos que los patrones sexuales secundarios se desarrollaban poco, ¿verdad? Siendo la distribución incluso del vello púbico. El coeficiente intelectual se menciona que es ligeramente inferior, pero sí es significante, ¿verdad? Con respecto a un hombre normal. Pueden haber trastornos en el comportamiento, inmadurez, inseguridad, timidez. En el sistema nervioso pueden presentar ataxia, también pueden presentar anomalías en el sistema venoso, pueden haber enfermedad varicosa, úlceras en extremidades inferiores y también está asociado a una mayor probabilidad de padecer enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso, ¿verdad? La incidencia es de uno de cada 1000 en varones nacidos y una de 660 es la causa más frecuente de hipogonadismo primario en varones y se presenta como fenómenos aislados, no hay factores de riesgo a excepción de la edad materna. La etiología solo ocurre en varones y se debe en un 75% de las veces a un cromosoma X extra, que a eso o sea, ese es el cariotipo que normalmente conocemos, ¿verdad? 47XXY, pero también hay mosaicismo, ¿verdad? Podemos tener un 46XY sobre 47XXY y también, como les explicaba en la parte al principio, ¿verdad? En las tetrasomías, que en estos pacientes podemos tener tetrasomías, eh, eh, podemos tener un 48XXYY o un 48XXY o pueden tener incluso hasta 5 o sea, podemos tener hasta 5 cromosomas extra, ¿verdad? 49XXXY en un 5% de los casos. Lo que pasa aquí es que, como decíamos, el cromosoma X tiene la capacidad de inactivarse, ¿verdad? Entonces, digamos que eso lo hace como hasta cierto punto compatible con la vida, pero sí vamos a ver un fenotipo diferente al 47XXY, ¿verdad? O sea, definitivamente va a cambiar ese fenotipo, pero aún así eso es lo que lo permite ser compatible con la vida. Aproximadamente en la mitad de ocasiones se debe a errores en la meiosis paterna 1
y el resto a meiosis 1 o 2 materna. El riesgo de recurrencia en una pareja que ya tuvo un hijo con síndrome de Klinefelter es de 1%, y este riesgo va a aumentar en mujeres por encima de los 40 años. Como ya decíamos, se considera que es tradicionalmente como infértiles, y eso es por el poco desarrollo testicular, ¿verdad? Se puede observar en estos pacientes. Bueno, entonces hoy ya hablamos de las alteraciones numéricas, y hoy vamos a hablar de las alteraciones cromosómicas estructurales. Como les decía, las estructurales se refieren a un cambio en la forma del, del, del cromosoma. ¿Siguen ahí, chicos? No hay problema con el audio. Todo bien, no hay problema. Vale. Vale, entonces estas estructurales se dividen en balanceadas y desbalanceadas. Eh, y esto se refiere a, digamos, si hay cambios o si no los hay en el componente, en el complemento cromosómico normal. Es decir, si desbalanceadas es si hay pérdidas o ganancias de material genético. Entonces, por ejemplo, aquí en las desbalanceadas tenemos de lesiones y duplicaciones, ¿verdad? Por eso mismo. En las balanceadas tenemos inversiones y translocaciones, y las de lesiones pueden ser terminales, intersticiales, y las duplicaciones en tándem directa o inversa. Vaya, vamos a hablar de las translocaciones primero. Ya habíamos tocado en algunas patologías, como por ejemplo el síndrome de Turner. Habíamos dicho que podían haber translocaciones en varias de las trisomías, dijimos que habían translocaciones. Entonces hoy les voy a explicar cómo es que se da una translocación. Entonces aquí se involucra el intercambio de dos segmentos cromosómicos entre dos o más cromosomas. Eh, las, la mayoría van a ser translocaciones recíprocas, 1/673 o 1/1000, y estos se van a dar por dos roturas en diferentes cromosomas e intercambio de material genético de cromosomas involucrados. Generalmente no son homólogos. Aquí vamos a ver que hay una rotura, ¿verdad? Del cromosoma 4, igual del cromosoma 20, y lo que hacen es que se van a unir tal y como están, ¿verdad? El extremo con el otro, y eso es un cromosoma traslocado. A este producto se le llaman cromosomas derivativos. O sea, no es más que o sea, dos roturas, una en cada uno de los cromosomas, para unirse al otro. O sea, aquí no hay rotación, aquí solamente hay dos roturas y se van a unir al otro. Es así de sencillo. Entonces, aquí dice, se asocian a un fenotipo anormal cuando la rotura se localiza dentro de un gen, cuando hay formación de genes quiméricos, o cuando hay cambios de expresión por efecto de posición, o cuando hay dependencia de promotores o factores reguladores. Bueno, sí, básicamente en este tipo de anomalías vamos a ver los fenotipos anormales cuando estamos afectando a un gen, y generalmente se van a expresar cuando son genes, ya vamos a ver en las lesiones específicamente, cuando son genes que tienen pocas copias, ¿verdad? Entonces, recordemos que los genes codifican proteínas, ¿verdad? Entonces, si afectamos a un gen y este gen no tiene casi copias, entonces que eso se traduce en que yo casi no voy a tener esas proteínas que a lo mejor pueden ser esenciales y que son lo que explican la aparición de fenotipos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo súper claro de una translocación, y es este cromosoma que se va a llamar cromosoma Filadelfia. Eso lo van a ver más amplio en las patologías de cáncer que van a ver más adelante. Y pues aquí se da una translocación. Vemos como hay una rotura, ¿verdad? En el cromosoma 9 y uno en el cromosoma 22. Y pues aquí no hacen más que unirse uno al otro. Y esto da origen, si ustedes son observadores, se dan cuenta que las roturas se van a producir justo en el sitio donde cada uno tiene un gen, ¿verdad? En el caso del cromosoma 9 tiene el gen ABL, y en el caso del cromosoma 2 tiene el gen BCR. Entonces lo que sucede es que se van a unir
estos dos cromosomas y vamos a ver cómo también hay un gen de fusión, que es el BCR-ABL. Entonces, va a generar un cromosoma alterado, ¿verdad? ¿Y qué sucede o por qué es importante este cromosoma de Filadelfia? Pues este se encuentra en las leucemias mieloides crónicas, ¿verdad? Entonces está asociada a la multiplicación descontrolada de glóbulos blancos inmaduros y a la acumulación de estos en la médula ósea y en la sangre. O sea, ustedes van a ver esto más amplio pues en las siguientes clases, pero ya que estamos hablando de translocaciones, era importante que ustedes vieran este ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, eh, estas estructurales va a depender en dónde se hagan las rupturas, en dónde se van a hacer las uniones. En este caso vemos cómo involucra a dos genes, ¿verdad? Que van a dar origen a una patología en específico. Y las translocaciones robertsonianas las mencionábamos, si se recuerdan, en el en la trisomía 21, ¿verdad? Que era uno de los tipos de variaciones que podían darse. Y en eso lo que sucede es que están formados por rotura de dos centrómeros. Vemos aquí en la imagen, hay rotura de dos centrómeros y se van a fusionar por sus brazos largos. Y una característica es que esos dos cromosomas son acrocéntricos. Ustedes ya vieron en sus clases pasadas los grupos de cromosomas, ¿verdad? Entonces, eso se da entre cromosomas acrocéntricos y las extremidades se parten y se unen en los centrómeros. Entonces, esto es lo que sucede en la translocación robertsoniana y como les decía, son como excepciones, ¿verdad? Porque en el caso de la trisomía 21, vemos que la patología se va a manifestar porque hay un fragmento extra del cromosoma 21. Entonces, en este caso, son cariotipos 45 de 45 cromosomas. Pueden ser 45 y vemos que los cromosomas afectados son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Y de hecho, decíamos que en el caso de la trisomía 21, se daba generalmente esa translocación robertsoniana o con el 14 o con el 22, que eran más comunes. Luego tenemos las duplicaciones, que son la ganancia del material cromosómico. Estas pueden ser en tándem directa o reversa. Vemos en la de tipo tándem cómo se da aquí pues una duplicación y vemos cómo es contigua, ¿verdad? La unión de ese segmento de cromosoma y en las de reversa vemos cómo hay un giro, ¿verdad? Del segmento, no van en la misma dirección. Y el tándem terminal es cuando se van a añadir pues al extremo, ¿verdad? Creo que esto es bastante entendible con las imágenes. Y luego tenemos las inversiones, que estos son rearreglos estructurales intracromosómicos que requieren dos puntos de ruptura dentro del mismo cromosoma para generar un segmento que gira en 180 grados. Eh, Generalmente van a ser simples y aquí lo vamos a explicar. Vamos a ver cómo aquí se dan dos roturas, ¿verdad? Aquí y aquí. Después se da el giro en 180 y se vuelve pues a unir, ¿verdad? Entonces, estos se dividen en paracéntrica y pericéntrica. En este caso, no incluye el centrómero, vemos que aquí no forma parte de esto, el C, este segmento C. Y en la pericéntrica, pues vamos a ver lo mismo, son dos cortes, solamente que aquí sí va a incluir el centrómero. Entonces, esa es la diferencia. La frecuencia es en la pericéntrica de 0.12 y 0.7% y la paracéntrica de 0.1 a 0.5%. Las inversiones cuyos puntos de rotura se encuentran en cromosomas 1, 9 y 16 y se consideran polimorfismos normales del cariotipo, ¿verdad? En ese caso las inversiones son normales. Luego tenemos las inserciones y aquí vamos a ver cómo se dan tres
bueno, se va fragmentos de cromosoma integrado en otro cromosoma, pero van a haber 3 puntos de rotura. Vamos a ver en este primer cromosoma que tenemos aquí en el 4, 2 puntos de rotura y después vamos a ver otra rotura en este cromosoma para recibir el fragmento del cromosoma 4. Entonces, vemos que ya pues aquí ya se encuentra fusionado. Esto puede ser de inserción directa o inserción invertida, ¿verdad? Digamos que si esto cambiara cambiara la dirección conforme a cómo venía, pues podría ser una inserción invertida. Y este puede generar trisomías o monosomías puras. Luego tenemos el cromosoma en anillo, que en este vamos a ver que hay una pérdida de los extremos terminales de ambos brazos y en consecuente dice que se va a unir, ¿verdad? Los extremos que quedaron se van a unir y van a formar un anillo. Aquí vemos cómo se perdieron los extremos terminales y esos cromosomas en anillo pueden ser céntricos cuando incluyen el centrómero o acéntricos cuando carecen de él. Vale, luego vemos las deleciones. Estos son bien comunes y creo que de hecho desde la clase pasada estamos hablando de deleciones cuando hablábamos del síndrome de Prader-Willis, o sea, las deleciones son bien comunes en las enfermedades genéticas y lo que les decía, ¿verdad? La presentación de los fenotipos se debe a que generalmente eh, cuando hay una deleción estamos afectando un gen. Si ese gen tiene pocas copias, quiere decir que me está afectando la producción de alguna proteína. Es básicamente la ausencia del producto lo que me va a causar una patología. Entonces, en este caso vamos a ver cómo las deleciones suponen la pérdida de un segmento del cromosoma. Y puede ser una deleción terminal, como en este caso, o puede ser una deleción intersticial, que sea a lo largo de uno de sus brazos, ¿verdad? Vemos aquí cómo se pierde, pero está digamos que casi que en medio, ¿verdad? De la estructura del cromosoma. Y esto nos lleva a hablar de las patologías que son causadas por lesiones, ¿verdad? Vemos el primero es el síndrome de Wolff-Hirschsprung y este es una lesión 4P. Aquí podemos ver en el cariotipo cómo se ha dado una lesión en el cromosoma y la prevalencia es de 1 en 50.000 con predominio femenino de 2/1 y 90% son de lesiones de novo en espermatogénesis y del 60 al 70% es visible por FISH. La región crítica de esa patología es el brazo corto del cromosoma 4, región 1, base 6, subbase 3, porque en ella hay pérdida de genes. Ya vemos aquí LED M1, MSX1, WHSC1. El pronóstico es desfavorable, el 20% muere siendo menor de 2 años y en el más del 75% se observan rasgos faciales distintivos con la edad. Bueno, esto creo que no lo hemos mencionado en ninguna de las otras patologías, pero hay una nariz ancha y esto se le llama casco de guerrero griego. Ya vamos a ver cómo se ve. Hay microcefalia, la glabela, que es el espacio que hay entre las cejas, ¿verdad? Es prominente en esos pacientes. Los ojos pueden ser muy separados. Podemos encontrar el epicanto, cejas arqueadas, surco nasolabial corto, orejas mal formadas, puede haber retraso en el crecimiento intrauterino, la discapacidad intelectual puede ser leve, moderada o profunda, y vemos que la más común es la profunda, puede haber hipotonía, disminución de la masa muscular, convulsiones y dificultad en la alimentación. Eso es lo que les decíamos, el soldado griego, ¿verdad? Así se le llama, ven esta parte aquí de la estructura, pues a eso hace referencia, la forma ancha que tiene la nariz. Igual, eso es lo que les decía, una glabela prominente, aquí se ve en este niño. Eh, Aquí en esta niña vemos como las cejas son arqueadas, ¿verdad? Algo característico es que el surco nasolabial es corto, decíamos. Hay implantación baja también de las orejas.
En este niño vemos que tiene micronasia, el labio y el paladar hendido son comunes. En este caso, lo vemos en este niño, el labio hendido, también las flexiones de las manitos. Entonces, en estos niños también pueden haber anomalías en órganos, en un 25% podemos tener en el hígado, en la vesícula biliar, en el intestino, en el diafragma, en el esófago, en el pulmón y en la aorta. Otra de lesión que vamos a hablar ahora es la de lesión 5P, que se llama síndrome de Cri-du-Chat. Eh, y este se recibe este nombre porque vamos a ver, bueno, aquí antes que nada, pues vemos que hay una lesión en el par 5, ¿verdad? Y recibe este nombre porque se caracteriza al principio, ¿verdad? Por un llanto como maullido de gato. Vemos aquí en las imágenes como hay el cambio de la cara, ¿verdad? Al principio es redonda y pequeña, que es lo normal cuando están chiquitos en estas patologías. Vemos también cómo la nariz es ancha, el espacio que hay entre el pulgar y el primer dedo, y que hay un pliegue transverso, como en muchas de las patologías que hemos visto. Quizás aquí no se aprecia muy bien por la calidad de la imagen, pero sí hay un pliegue transverso. Hay anomalías en los dientes. En este niño vemos como el cráneo definitivamente no es normal, ¿verdad? Vemos que es pequeño y corto. Y también, ya cuando van creciendo, pues estamos viendo cómo la cara se va haciendo alargada, que al principio es pequeña y redonda, después vamos viendo que la cara se va haciendo más alargada. Igual aquí vemos la implantación baja de las orejas, ¿verdad? Y aquí tenemos la clínica. Estos niños nacen con peso bajo de 2.614. eh, Microcefalia, lo que decíamos anteriormente, una cara redonda al principio, ¿verdad? Un puente nasal grande, hipertelorismo, pueden presentar pliegues epicánticos, fisuras palpebrales, la comisura de la boca es hacia abajo, veíamos que la oreja estaba implantada baja, micronatia, dermatoglifos anormales, ¿verdad? Que son las líneas que tienen, o sea, en las manos, ¿verdad? Y veíamos el pliegue transversal, que ya lo hemos visto en otras patologías, el llanto típico, que es lo que le da el nombre, ¿verdad?, a este síndrome, y ese se presenta en un 95.9. Vamos a ver que este llanto se debe a anomalías en la laringe, ¿verdad? Entonces, las siguientes características se desarrollan con la edad. Ya decíamos, y creo que lo vamos a ver más adelante, bueno, en este niño, ¿verdad? Veíamos como la cara era ancha y corta o pequeña, ¿verdad? Siendo niño, y vemos como ya más grandecito se ve la cara más larga. Entonces vemos como la cara se alarga y se estrecha, el arco supraorbitario va a ser prominente, el filtrum corto, el labio inferior lleno, una mala oclusión dental, que era lo que veíamos en el niño anterior, ¿verdad? Que se le veían los dientes con problemas. Em, los metacarpianos y los metatarsos pueden ser pequeños. Este síndrome eh, parece ser uno de los síndromes de lesión humana más comunes. Va a predominar en uno sobre 20.000 o uno en 50.000 nacimientos. Es más común en el género femenino. Este dato quizás no lo van a encontrar en todas partes, pero sí en varios artículos, y creo que también el libro de texto dice que es más común en el género femenino. Y la pérdida de la zona, hablando de teología, la pérdida de la zona se va a dar en el brazo corto del cromosoma 5, región 1, base 5, subbase 2, a el brazo corto, región 1, base 5, subbase 3. Las mutaciones se originan de novo en el 90%, el 12% se debe a translocación en los padres, mosaicos en un 13%, anillos en un 2.4%,
las translocaciones de novo en el 3% de los casos. Y vemos acá, esto es algo súper interesante porque vemos cómo han sacado pues las regiones críticas de la enfermedad en relación a los segmentos del cromosoma, ¿verdad? Y se ha obtenido que hay que en la región 5P15.3 está asociada al maullido, ¿verdad? Un llanto muy agudo relacionado al maullido de gato y es por una malformación de la laringe y esta va a desaparecer, ¿verdad? Con el tiempo, con la edad, a los 2 años puede desaparecer. Y luego tenemos acá como en la región 5P15.2 se asocia con microcefalia, se asocia también con cara redonda, hipertelorismo, raíz nasal poco diferenciada, oreja baja, hipotonía y retraso psicomotor. Es decir, que de acuerdo a los sitios de lesiones, es la patología, o sea, como los rasgos fenotípicos que vamos a tener en los pacientes. Entonces, eso es bien interesante porque es lo que les decía, en las lesiones influye mucho el sitio en el que ocurre la lesión, porque ahí se encuentran genes específicos, ahí se encuentran genes que van a codificar proteínas específicas. Entonces, es bien importante saber dónde es el sitio de lesión. Entonces, en estas patologías, quiero que tengan, o sea, se lleven eso, ¿verdad? El lugar en el que ocurre en el cromosoma, ¿verdad? En qué cromosoma, en cuál región, en cuál subbase. Entonces, eso es bien importante. En el caso de las lesiones, en dónde se produce esa lesión y en esta en particular, que ya se diferencia cuáles son los síntomas, pues es importante aprendérselo. Y como decíamos, si están afectados genes, entonces quiere decir que están afectando proteínas. En este caso, vemos como el gen TAT1 está asociado a un retraso del lenguaje. Este es el transportador de dopamina 1. Luego vemos como el gen semaforina F está asociado a a la dismorfía, también al retraso mental, que puede ser moderado, ¿verdad? También. Y como el gen calte- catetina 2 está asociado al desarrollo neuronal, porque va a codificar una proteína eh, que está asociada al desarrollo neuronal. Entonces, vemos, las regiones se asocian a a la sintomatología donde suceden las lesiones las de lesiones, perdón, y vemos cómo los genes también ya se han sido identificados en esta patología, ¿verdad? Al padecimiento de esta enfermedad. Y algo que les decía, pues veíamos como en las edades más pequeñas, bueno, aquí ya no está tan pequeño, pero en los bebés íbamos a ver que la carita iba a ser un poco más pequeña y rellena, ¿verdad? Y ya cuando van creciendo, se va a caracterizar porque la cabeza va a ser larga y va a ser estrecha. Entonces, el pronóstico de esta patología va a depender del tamaño de la lesión y la atención temprana que reciba. La recurrencia es insignificante en caso de mutaciones de novo y del 9 al 19% del caso va a haber traslocación de los padres, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta aquí termina la clase. No sé si tienen alguna duda. Sí, Yaeli. Doctora, yo solo tengo una pregunta. Cuando hablaba de la trisomía 21, hablaba sobre un riesgo de recurrencia, que en el caso de que se diera para las mujeres mayores de 30, esa parte no la entendí, que menciona que era el mismo que su edad, que creo que era el primer Ah, riesgo que sí. mencionaba en la diapo. Vaya, permítame. Solo voy a... Vaya,
Solo voy a, para que no se les vaya a hacer tan grande la grabación, voy a dejar aquí y vamos a seguir con las preguntas.